digamos, o una forma de examen general, vamos a ver cómo está, a lo mejor puede haber infección, a lo mejor hay daño renal, a lo mejor hay alguna otra causa, y sí, pedirle un ego, pero a veces dejamos pasar mucha información que nos puede dar, y personalmente, y con cierta pena, pero con toda honestidad, muchas cosas revisando para este tema dije, no sabía, no tenía idea que hay tantos falsos positivos y falsos negativos que pueden darse por cosas muy simples. Entonces creo que es una de las cosas más importantes o más interesantes que fue ahorita esta invitación y por eso el agradecimiento para hacerlo. Entonces, pues bueno, aprovechando también que tenemos ahorita aquí Emis ya terminado su servicio, que están en el servicio y que están en el proceso todavía también de principios, mediados, finales de la carrera. El ego como tal, bueno, ego, lo vamos a ver siempre también como examen general de orina. ¿Qué esperamos o qué vamos a encontrar? Ay, voy a mover esto porque va a andar ahí molestando a cada rato. Aquí está, perfecto. Sin duda es uno de los exámenes que más vamos a solicitar o que vamos a ver que un paciente puede llegar. Oye, es que trae una molestia, es que me lo pidieron, es que traía fiebre o cualquier cosa y que lo vamos a solicitar. ¿Cuál es probablemente la causa más común que alguien lo va a pedir? Es para descartar infección. Y no dudo que esto sea, vaya, más bien es uno de los motivos válidos, pero también esto es algo que me gustaría que se pudieran llevar de este ratito que vamos a platicar. Hay mucha otra información y hay muchas cosas que pueden alterar la información que tomamos para ver si hay o no infección en el examen general de orina. La parte clínica, por ejemplo, el contexto, cómo cambia en el embarazo, algo muy típico, ya lo que hacen mucho hincapié, por ejemplo, y quienes están en el servicio lo pueden confirmar, es que si hay bacteriuria y es asintomática, si hay unos síntomas, si es una persona mayor, si hay diabetes, si hay síntomas de prostatismo, etcétera, vas a tomarlo en cuenta, te afecta o no lo que salga en el ego, va a cambiar o no tu manejo clínico. Estos datos van a ser importantes, pero tenemos que tomar en cuenta y entender qué es lo que está haciendo el examen, o sea, y qué está midiendo y cómo pueden salir alterados estos resultados. El, Toda esta información que nos da, va a ser, me recuerdo mucho estar haciendo esta presentación, todo lo que ven en Lab de Pato, que yo sé que muchas veces es de Lab de Pato, sí. He oído muchas quejas, las dije yo también hace unos años, pero es muy útil. Hasta ahorita, unos cuantos años después dices, debí de haber puesto más atención en el Lab de Pato, porque aquí es donde dices, por eso se hace así, esto es lo que mide, así es la reacción que está haciendo, y esto nos da mucha información para interpretar lo que estamos viendo, y no nada más decir, no, no tiene nitritos, no es infección. Entonces, o al revés, trae sangre, es infección, o tiene células, es infección, o tiene bacterias o no tiene, porque eso es parte, insisto, de lo que ahorita vamos a platicar. ¿Qué factores lo pueden alterar? Sin duda, el que más me llamó la atención porque es el más constante en todos estos es, como vamos a ver ahorita, la presencia de vitamina C, de ácido ascórbico, que va a estar y nos va a afectar demasiadas cosas. ¿A qué le suena eso? En el último año y medio, pues digo, famoso COVID, y el uso, abuso, como le quieran llamar, de suplementos, de cosas naturales, de vitamina D, de vitamina C, ahorita que empieza la temporada de frío, a los que están aquí en Monterrey, pues no, voy a tomar vitamina C para evitar las gripas y demás. Sabemos que no está demostrado, pero bueno, es muy común. Y desde ahí vamos a perder muchísima información en el examen general de orina por el simple uso de este suplemento alimenticio. Y bueno, para tenerlo en cuenta, entonces la clínica de nuevo es algo que vamos a tener que apoyarnos. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de las cosas básicas y de algo importante, de cosas técnicas simplonas, pero que a veces podemos perder información si no las seguimos. Por algo simple, para empezar, la muestra de orina. ¿Qué le vamos a decir al paciente cuando vamos a pedirle un ego común? No es ni siquiera cultivo ni nada, un simple ego normalito. Es importante decirle cuando vamos a pedirle que 24 horas previas a que se lo realice, tratar de evitar que haya un esfuerzo importante, desde salir a correr,
hacer ejercicio. De hecho, en el mismo libro y en las guías viene jugar fútbol, correr, etcétera. ¿Por qué? Para evitar datos de proteinuria o hematuria que puedan estar relacionados o que se presenten cilindros. Soy yo muy tonto, soy yo muy simple, pero personalmente yo nunca es como que le he dicho a mis pacientes de no hagas nada, o sea, tranquilo un día antes, es como no, tómatelo, no pasa nada, nada más que sea en la mañana. Entonces, de entrada es disminuir actividad un día antes. ¿Por qué? Vamos a suponer una persona que tenemos el riesgo, o es una persona diabética y queremos investigar la presencia de proteínas y, no sé, pensando en un escenario realista, persona con diagnóstico reciente de diabetes, empezó con dieta, empezó con ejercicio, está saliendo a correr todas las mañanas y pues no quiere dejar de correr porque pues él quiere hacer cambios, está muy bien, hay que obviamente motivar eso, pero pues está saliendo a correr y se va a hacer el ego y luego salen proteínas. Híjole, trae daño renal, hay que ponerle, aumentar la dosis del YECA, hacerle otros ajustes y realmente estamos tomando decisiones por algo que a lo mejor fue simplemente porque no le hicimos esta aclaración previo a la toma del examen. Entonces es importante algo tan simple, pero comentarlo con el paciente desde antes. El hecho de que se trate de evitar, no es como que está mal, o sea, que se tome el ego si está una paciente durante su ciclo menstrual, pero pues tenemos que saber que el riesgo de que haya una contaminación, de que esto vaya a salir con datos de sangre, de hemoglobina, pues es muy alto. Más no es como que los laboratorios sí te dicen, no se puede. O sea, de que se puede, se puede. Nada más hay que tener en cuenta que puede salir proteínas, puede salir hemoglobina, pueden salir leucos, a ver otros datos que no nos van a dar una información muy franca. Nada más tener en cuenta entonces qué tan útil nos va a ser. Si no va a ser tan útil, pues también, ¿para qué lo hacemos? Si es algo urgente, hay otras formas de tomarlo. Y ahí la cosa es, si es tan urgente, pues entonces realmente es, o sea, el ego lo que necesitamos. Entonces hay que tener en cuenta como todos estos datos para poder valorarlo. Em, y pues bueno, tener en cuenta también que desde a veces un día antes o a veces desde 2, 3 días después del ciclo, aún y que haya acabado, pues sigue habiendo todavía algo de residual, todavía es sangrado residual y pues tenemos que tenerlo como en cuenta por si llega a presentar hemoglobina positiva o eritrocitos para no irse directo con eso. O si es una persona que estamos evaluando por una hematuria, pues decir, bueno, nos esperamos una semana para estar completamente tranquilos y seguros que no nos está dando una información falsa. Entonces, de nuevo, lo más importante es como tener en cuenta qué queremos ver, o sea, por qué estamos evaluando y tomar las decisiones de acuerdo. Cosas simples y también, ¿cómo le va a hacer para la técnica de aseo para tomar la muestra? Esto sirve para el urocultivo, por ejemplo, pero desde el ego también. No tiene mucha ciencia, pero insisto, yo creo que ni me ha tocado ver que como médico se explique así nada más, no, pues te limpias bien y chorro y listo, vámonos. Es importante decirle al paciente, en el caso de mujeres, que es necesario separar la vía vaginal, limpiar agua, jabón normal, nada más. O sea, no es necesario poner nada extra ni que tallado interno, limpiar normal, secar con papel simple y normalito, descartar el primer chorro de orina y el otro día nada más poner. Y con el hombre es igual, nada más que retraer el prepucio y hacer la limpieza con igual. Agua, jabón, listo. Secar bueno, enjuagar obviamente todo esto agua y secar igual con papel, descartar el primer chorro y dejar la muestra. ¿Por qué hacemos esto del chorro? Esto va a variar a veces para lo que necesitemos. Si es un nego simple, sí nos ayuda por el hecho de si es la primera orina, si es la segunda, si queremos que sea la parte de que si el cultivo y que si hay más bacterias y si hay un pH diferente y si se va a concentrar más. A grandes rasgos, siendo muy específicos, ¿qué queremos saber? Para no batallar o si no ponerse muy específico, esta forma de que sea no el chorro inicial nos ayuda principalmente por la cantidad
para poder ver mejor el sedimento principalmente. Va a haber diferencias en lo que se va a leer, digamos, por las tirillas y lo que vas a ver en el sedimento. Y cómo están las características químicas de la orina va a afectar lo que se va a leer y lo que vas a ver. Entonces, de nuevo, si nos ponemos súper específicos de un paciente que sospechas que tiene una enfermedad renal, que quieres ver el sedimento, te interesa mucho ver cómo está, si hay células de tal tipo y tal tipo de litos y demás, bueno, pues ya le vas a pedir específico, quiero que sea la segunda orina porque me interesa ver que no esté el pH tan ácido, tarará, pero para no batallar, a grandes rasgos con la primera micción y haciendo esto, descartar el primer chorro nada más, pero siendo la primera micción del día. Si es un ego, digamos, normal. Lo otro ya es como, insisto, si estás buscando cosas muy específicas, pero a grandes rasgos, por eso en general, con esto es pues suficiente, sin mayor problema. Perdón, denme un segundo nada más para callar el teléfono. Listo. ¿Qué tipo de... esto es obviamente con un paciente que puede dar la muestra de orina sin ningún problema. Como a muchos les ha tocado, hay las bolsitas para los niños para la recolección de muestra. No es lo más recomendable, pero pues igual, pídanle a un niño chiquito que orina y me das el segundo chorro después de que, pues no, no creo que, no, sí, iba a decir, no creo que imposible sea la palabra, pero sí creo que sea la palabra correcta, imposible, de decirle a un niño chiquito como que entonces se utilizan estas bolsitas para que se pueda recolectar y tener. Obviamente aquí hay que tener en cuenta que vamos a esperar que haya contaminación, que haya células, que pueda haber bacterias, que pueda haber muchas cosas. Pero, pues bueno, de nuevo, ¿qué tan importante es tener esa muestra lo más perfecta posible? Si es como, pues vamos a ver qué hay, cómo sale, va, no es tanto problema. Sí es súper importante porque estás sospechando algo que tienes que ver y tienes un diagnóstico que puede poner en riesgo o una infección o algo, pues te puedes ir obviamente a la forma que los pediatras, eso sí, mi respeto a los pediatras para eso, pues la forma un poquito más agresiva, pero pues para tener la forma más directa, pues es una punción suprapúbica, como viene en la primera imagen, y pues ahí sí vas y tomas directamente la orina de la vejiga, ¿no? Entonces... Esto es en caso de que dices, quiero ir a tomarlo porque pues, a un niño chiquito no vas a poder hacer todos los cuidados y la forma como con un adulto que sigue las indicaciones. Pero en un adulto, si por algún motivo no tiene control de esfínteres, está postrado, tiene alguna otra causa que necesitas poner una Foley, se puede tomar una muestra de la Foley. Sí se puede, pero también tenemos que tomar en cuenta que no deja de ser un cuerpo extraño, no deja de ser algo que va a causar inflamación, que va a causar entonces que pueda haber hematuria. A lo mejor dices, bueno, la cambio y pongo una nueva de Silastic y demás. Pues un pedazo de plástico que va a pasar por la uretra, que va a causar hematuria, va a causar igual inflamación. Y si ya tiene tiempo, pues muy probablemente va a estar colonizada, va a tener ya sea cándida o va a tener bacterias o va a tener algo más. Entonces, ¿se puede? Sí, pero hay que esperar, hay que saber qué vas a esperar. No normal, pero qué es esperado de esa muestra. Entonces, nada de esto es como que está contraindicado, solo sepan qué van a esperar. Y luego, ok, tu muestra ya la dio, lo puncionaste, la tomaste el catéter, lo que sea. Y aquí sí, a los que les tocó estar en el metro, a los que les tocará estar en el metro, típico de, bueno, ya dejo la muestra. Bueno, ahorita la llevo. Primero voy a pasar a llenar las otras indicaciones, luego voy al Oxxo, luego voy a esto, luego yo voy al baño, etcétera, todo lo demás. Lo ideal es que esto sea en menos de 3 horas. Dices, bueno, sí la llevas. Piensa en un laboratorio, no sé, comercial, que van cientos de personas al día, tienes que tomar la muestra, tienes que procesarla y dices, ok, ¿qué pasa si no? El problema es que mientras dejas esta muestra ahí, no es nada más la típica que nos dicen, es que se puede colonizar y va a haber bacterias, ¿sí? De hecho, sí puede haber esto,
Si hay bacterias, vamos a ver ahorita, las bacterias van a alterar el reactivo también de glucosa, van a alterar también obviamente la presencia de las bacterias, obviamente, y van a empezar a lisarse las células que encontramos ahí, en especial los leucos. Entonces, si hay estos leucos, se empiezan a alisar, va a empezar a no aparecer leucos, pero sí puede empezar a haber otra esterasa leucocitaria, y empezamos a tener resultados diferentes. Entonces, ok, lo ideal es se toma, en menos de 3 horas hay que procesarla y por X o Y no se puede, sean muchas muestras, la guardia está muy pesada, etcétera. Hay que tratar de mantenerla en refrigeración, pero igual no es el típico como todos decimos, hay un refri, nunca lo hagan por favor, pero todos decimos, el refri de la guardia que está la muestra de orina y la cena de alguien ahí al fondo, pero todos lo hicimos. Debería de estar entre 4 y 8 grados. Entonces, el plan es que esto se mantenga en esa temperatura y se procese lo antes posible. ¿Cuándo puede pasar esto? Algo un poquito menos, uh, ¿cómo se puede decir? Menos feo que en esa situación. Si es fin de semana, es de noche, no lo procesa, lo que sea, mínimo ya en los refris del hospital, pero mantenerlo a esa temperatura hasta que se pueda procesar. Y esto sería la mejor forma, la segunda mejor forma, lo ideal, tomarlo, procesarlo, luego, porque si no nos va a alterar y ya desde ahí dices, pues bueno, ¿te urge tanto para el diagnóstico o te esperas hasta que se pueda procesar rápido? Y ya, estas son las cosas como técnicas así básicas, digamos, simplones que se pueden así utilizar. ¿Qué vamos a ver en el ego? De entrada, las características físicas y que esto es algo que les va a servir mucho. Lo que reportan a lo mejor es oye muy simple y es algo que ustedes pueden preguntar y ya con lo que pregunten y con la historia y con la consulta van a empezar a tener una idea o tener pues sí, una orientación hacia dónde pueden estar sospechando que va la patología. De entrada, color. El color sabemos que el típico que ponen de paja, oro y demás son los colores que van a ser normales. Obviamente va a haber diferencia con la cantidad de hidratación que va a tener cada persona y las causas más características para el cambio de coloración. Uno, ay Dios, todos los errores ahí de ortografía, disculpen, pero bueno. Lo principal va a ser por medicamentos. Es una cosa bien importante. Uno, medicamentos, dos, alimentos y tres, también patologías. Entonces, yo creo que a todos les ha pasado. Uno, el día que no tomaste casi agua y que sí dices de qué es esto, así la orina súper concentrada que se ve en ese amarillo cafezoso. Ojalá y no les haya pasado, pero sí pasa. Dos, alguna vez les ha tocado, no sé, el cumpleaños de la EMIS o del TEC o que están los quequitos azules TEC. ¿Les ha tocado alguna vez? Y que la orina es así verde después, como si hubieran tomado azul de metileno. También pasa con eso, con colorantes de comida y cosas de este tipo y se llegan a filtrar y la orina también cambia de color, un característico. Y lo otro es con medicamentos. Los medicamentos es muy común. De los más comunes que se pueden utilizar y que van a ver son, por ejemplo, la rifampicina, pacientes que son con tuberculosis, que usan tratamiento para tuberculosis. Muy común que digan que tienen cambios de coloración, que son una orina roja, una orina naranja roja. Por ejemplo, también la fenazopiridina o tratamientos que son para infecciones o bacteriostáticos urinarios, también color naranja, color rojo. Y los pacientes es importante comentarles porque a veces les damos este tratamiento para justamente una infección urinaria y de repente, oye, estoy orinando rojo, es sangre, ya estuvo peor, ya me infecté el riñón, etcétera. Y no, son cambios normales que pueden presentarse. Entonces es importante decirles que esto es algo que sucede con los medicamentos. Ya cuando son cambios de alteraciones, tanto renales o metabólicas, de lo más común es la hematuria, que por lo general hematuria discreta es varía, pero puede ser un poquito más un color como rosa,
rosa, o sea, un rojito rosa, digamos. La hemoglobinuria como tal, que es más café. Y la mioglobinuria, que esta sí, ahorita tengo una imagen, creo que no la puse, si no ahorita la pongo, de que es negra, es mucho más oscura el color de la mioglobina. ¿Cuándo vamos a ver estos datos? Hematuria podemos verla pues obviamente con, desde que haya litos, lesiones en la vía urinaria o que haya alguna otra alteración que haga franco sangrado. Hemoglobinuria cuando estamos pensando en una lesión a nivel renal principalmente, ya algo más intrínseco o algo que está causando esta pérdida. Y mioglobina, el ejemplo más típico, pues sería el poder encontrar con rabdomiólisis, personas con mucho ejercicio, crisis convulsivas, etcétera. Lo otro sería también cuando hay coluria, o bilirrubinuria, como lo quieran ver, es decir. Y esto se relaciona principalmente hepatitis, etcétera, cualquier cosa que eleve los niveles de bilirrubina. Y esto es el típico que se ve como o que le preguntan de se ve como manzanita solo, como coca, la orina, etcétera, y se relaciona con todas las demás patologías. Si llega a haber un nivel muy, muy alto de cristales de ácido úrico, también se puede llegar a presentar rosa, pero insisto, estas son cosas ya no tan comunes, en especial lo del ácido úrico, los demás son mucho más comunes. Y se puede presentar también el síndrome de orina morada en la bolsa de recolección. Esas hay muchas imágenes, las tenía ahorita, no sé por qué no las puse. O sea, no sé si fue en la otra presentación, la que había empezado antes, pero igual si lo googlean van a ver una bolsa de recolección y un morado potente. Y esto es muy característico en pacientes con folis crónicas y que tienen una infección por Klebsiella, Proteus mirabilis o E. coli, Providence stuarti o Enterococcus saprofíticos también. Entonces, son interesantes, pero pues no es nada tan raro. O sea, nada más se ven muy llamativo porque es un morado intenso. Y estas son las características primero que vemos, el color. ¿Qué tan turbia se ve la orina? Normalmente es transparente y debería de verse como algo claro. En el ejemplo de esta fotito, pues nada más, no se ve tan, eh, vaya, lo ves y dices, pues no se ve tan mal, pero pues se fija, no se ve nada atrás. Entonces, básicamente, cualquier cosa que esté en la orina va a hacer que se vea turbia. Y la causa más común de esto son infecciones de vías urinarias. No necesariamente significa que si no está turbia no hay IBUS, pero es lo mismo. No, el hecho de que esté turbia no significa una IBU. Puede ser otro tipo, pueden ser células inflamatorias, pueden ser epiteliales, pueden ser cristales, pueden ser muchas otras cosas. Y es importante también tener en cuenta esto, que esté clara no significa que no hay patologías. Hay patologías también inflamatorias que no se van a ver turbias. Entonces no nos dice mucho, básicamente. Si la vemos turbia, nos dice que hay algo que está causando alteración nada más. Ok. El olor, esta es otra clásica también que podemos ver. Importante con el olor, igual, el ejemplo típico de siempre, pues obviamente van a ser los espárragos. Yo creo que les ha pasado, no sé qué tanto café tomen, pero el café también es algo muy característico de cambiar el olor. Y algo característico e importante preguntar, cuando hay cambios de olor en cuanto a infecciones de vías urinarias, es importante preguntarle al paciente no tanto por cambios en cuanto un olor fétido o un olor desagradable, sino más bien es como un olor mucho más agudo, es como un olor este, más penetrante que lo que se siente. Y esto lo relacionamos principalmente con la producción de amonio y amoníaco que se relaciona con las IBUs, con la producción por las bacterias de la infección de vías urinarias. Hay unos olores que también se relacionan, el típico de la cetoacidosis diabética, que es el olor del olor dulce. No sé, no todas las personas lo pueden oler. Personalmente, yo nunca, jamás he podido olerlo, pero, o sea, vaya, no lo percibo. Hay personas que es muy fácil, pero hay olores también, por ejemplo, raros. Eso lo puse adrede, olor a patas. La acidemia isovalérica, que llega a ser como olor a pies sudorosos, y la enfermedad de la orina color
con olor a jarabe de arce, que pues el nombre explica el olor. Entonces, hay estas características, insisto, son cosas como que muy, vaya, no es lo de siempre, pero en especial a Cibus, lo importante a preguntar es eso. La persona te puede decir, no, no hay disuria, no hay tenesmo, no hay pujo, pero sí he notado a lo mejor que está un poquito más turbia, he notado que el olor es un poquito más penetrante, o si el familiar me ha notado que también nota que al cambiar, por ejemplo, el pañal, si es un paciente que está postrado o algo de este tipo, note que al cambiar es un olor mucho más penetrante y molesto de este tipo. No es diagnóstico, pero los puedo orientar para tenerlo en cuenta. La densidad relativa, que esto es algo que nos ayuda también para poder valorar el qué tan específico, bueno, la constitución que tiene como tal la orina. Esto se puede tomar de acuerdo o se puede sacar de acuerdo por dos formas. Por la gravedad específica, que es lo que llegamos a ver regularmente de los primeros numeritos cuando ya empezamos a ver el ego, o por la osmolaridad. En la gravedad específica, lo que se hace es que se compara el peso de n cantidad de orina con la misma cantidad de orina, pero la misma cantidad, pero de agua destilada. ¿Cómo nos reportan la gravedad específica? Siempre es un 1.030, 0.20, 0.10, algo así. ¿Qué nos está diciendo? Entre más bajito está el número, que si fueran exactamente igual, la cantidad el peso de la cantidad de orina y de agua destilada, pues nos estuviera diciendo que lo que se está orinando es agua destilada. Entonces sería 1 es igual a 1, ¿no? Pero como realmente la orina va a tener sustratos, va a tener algo que se está excretando, vamos a ver 1.020, 1.030, 1.x, lo que se necesite. Entonces, mientras más esté excretando una persona, está más concentrada la orina y estamos viendo, no sé, 1.030 y es una orina muy concentrada, muy amarilla. Y alguien que está muy bien hidratado o que tiene algún problema para concentrar al excretar, vamos a notar que está en 1.005. Y eso es parte de lo que nos habla la gravedad específica. Y esto se puede medir tanto por una tirita reactiva o por refractometría, que eso pues es lo ideal. No siempre se puede, pero es lo ideal. Y la osmolalidad, pues esto nos va a decir directamente qué tantas partículas hay de una solución. Y esto nos ayuda mucho para cuando tenemos que tomar decisiones o diagnósticos de manejos de hiponatremia y de otras alteraciones metabólicas, ya más importantes, bueno, no más importantes, diferentes, pero ahí sí es necesario medirla, no hay de otra, no hay forma de calcular o de tener una forma específica de esto. Y estas, digamos, de características físicas, pues son básicamente eso, que si se fijan, pues no es muy cómo huele, cómo se ve y qué tal la densidad, básicamente. O sea, es lo único que tenemos de estas características. Ahí ya tenemos algo de información. Ya las características químicas es algo de lo que nos empieza a dar algo más de información específica en cuanto al funcionamiento del riñón. Hay dos formas de hacer esto, básicamente. Uno, por igual espectrofotometría o tirillas. ¿Qué les va a tocar mucho que pueden hacer fácil en el consultorio, en el servicio, donde sea? Tirillas. Y la espectrometría sería lo ideal. Obviamente, si es en un hospital o a veces, de hecho, hasta en los consultorios o en los hospitales es una tirilla y nada más la reportan en una hojita escrita, pero es una tirilla simple. Y tiene sus ventajas en que es mucho más barata, mucho más rápida y te ayuda a tener una forma rápida de hacer un tamizaje con los pacientes. Hay una forma de hacerlo, ideal. ¿A qué se refiere esto? A grandes rasgos, digo, para no meternos porque tampoco es para nada un área que conozca a fondo. Cada cuadrito de la tirita va a tener tiene una parte que reacciona con la orina. Entonces es importante, tienes tu botecito de orina, poder meter toda la tirilla, dejarlo el tiempo que de hecho viene ahí. Debe de venir por cada tirilla, lo pone cuánto tiempo es, pero es importante, no nada más de, ya lo puse, ahí lo dejo, sacarlo
quitarle el exceso. Por eso si les ha tocado utilizarlo es sacarlo, secarlo tantito con la toallita. ¿Por qué? Si se mezcla con la orina del de al lado, del cuadrito de al lado, digamos, pues ya se mezclaron los rectantes y ya no te va a hacer nada fidedigno lo que salió en tu cuadrito porque se mezcló con el de al lado y empieza a salir todo falso, todos los cuadros. Entonces lo metes en el botecito de orina, lo sacas, le quitas el exceso y te esperas el tiempo que diga el bote, que cada marca tiene el tiempo que te diga. Ya que sale, pues te pones a ver aquí ya con cada uno en qué colorcito queda, básicamente. Si lo dejamos ahí, que se quede ahí mojado, no sabemos qué tan confiable va a ser. Si no lo dejamos el tiempo que dice el bote, no tenemos igual confianza de qué tanto va a ser. Y la causa más común de que no sea confiable el resultado es que no le hagamos caso a la fecha de caducidad de las tiras. Entonces, muy común, centro de salud, aquí están las tiras. Oye, pero ya no importa, hay que usarlas. Pues no tenemos mucha confianza con eso. Espero eso no pase, corríjanme las que están viviendo o vivieron más recientemente el servicio social, pero en mis años era muy común eso. Ok. ¿Qué vamos a ver en las tiras? Básicamente de lo primero, el pH. ¿Qué nos va a decir el pH? Es una forma de ver forma indirecta lo que está pasando a nivel de sérico. Entonces, es un reflejo, pero tenemos que tener en cuenta que no va a ser directo. La mayoría de hidrogeniones que se van a estar excretando sí van a reflejar el intento del riñón de mantener esta estabilidad de la sangre o del cuerpo, pero se van a liberar con buffers, principalmente amoníaco. Entonces, sí va a estar más bajo el pH si hay una acidosis metabólica, pero no es como de, sí, liberó todos como hidrogeniones. Va a ser uno como amoníaco, otros como hidrogeniones y va a haber otras causas que lo van a estar alterando. Como quieran, nos es muy, muy útil tenerlo en cuenta el pH y los cambios que va a haber. ¿Qué sería una causa de que el pH esté bajo en la orina? Acidosis metabólica. Obviamente va a activar todos los mecanismos para que tanto a nivel de túbulo proximal se pueda estar reciclando el bicarbonato y por ende estando tirando algo de hidrogeniones. A nivel del túbulo distal también activando toda la excreción de hidrogeniones y a través de potasio y más adelante como quiera viene. Y una dieta alta en proteínas o que haya hipovolemia también lo va a causar. ¿Por qué? La activación de la aldosterona a nivel de túbulo distal va a estar haciendo este intercambio a nivel de hidrogeniones con potasio, con sodio para mantener volumen y activar tratar de mantener este equilibrio físico-químico con hidrogeniones, potasio y sodio y volumen. Esto porque es importante. Aquí es una de las cosas que por eso es donde decimos, bueno, le pedí un ego. Pues sí, está deshidratado. Porque se ve seca la boca, porque la frecuencia está alta. Perfecto. Pero en el ego, si de repente vemos que el pH de la orina nos va a dar algo también de una información extra. Veríamos, por ejemplo, una lesión renal aguda, prerrenal, que estaría el pH disminuido. Pues sí, hay menor volumen, se activa todo el sistema RAS y esto activa la aldosterona y esto va a empezar a tirar hidrogeniones. Y eso tiene toda la lógica, entonces no espero mi pH que esté disminuido en el ego. Pero de repente, no está bajo el pH en el ego y si está acidótico y la creatinina está alta y empiezas a indagar un poquito más, empiezas a sospechar que es un problema más bien intrínseco y tienes que empezar a rascarle un poquito más. Entonces, algo tan simple como el pH te puede orientar, ¿es un problema intrínseco? Si es un problema que sí cuadra con todo lo que es prerrenal y que es algo de volumen y te puede ir dando más información para ir juntando, digamos, todos los puntitos de hacia dónde va el problema. Un pH elevado se relaciona, sabemos, hacia tubular renal, tanto distal o proximal, ya sea que o no tiene la capacidad de excretarlo en el distal, en la tipo 1 o en la tipo 3 que vamos a tener, tipo 2, perdón, que vamos a tener la incapacidad para estar reciclando el bicarbonato. Las dietas vegetarianas
o infecciones que producen amoníaco, como proteus. Son causas que esperaríamos. Entonces, desde algo tan simple como en la historia, preguntar el tipo de dieta nos puede dar de información extra. La hemoglobina, esto yo creo que fue el fun fact que más amé leyendo para esta presentación. ¿Puede o no haber sangre en una IBU? Esa sí es pregunta abierta, si me quieren contestar. Pues yo creo que sí puede haber, igual como puede no haber. O sea, es independiente de la infección urinaria el grado de hematuria, ¿no? O sea, sí o no. Esa respuesta fue muy Ambigua. Celina. O sea, no necesitas hematuria para tener una infección urinaria. O sea, sí, pero una IBU tiene o no tiene hematuria. Oh, I see what you did there. Pues yo diría que no. Ok, perfecto. Estoy de acuerdo perfectamente. No. ¿Por qué puede aparecer una IBU con hematuria y decir, es la IBU? Es el último punto de esto nada más. Pero es muy común, me acuerdo que lo veíamos mucho antes, o sea, vaya, no en clase, pero era muy común que no, es que trae bacterias y trae no sé qué, y trae hematuria, es por la IBU. Y decías, pues no, como acabas de decir ahorita, pues ¿por qué tendría hemoglobina? Digo, hematuria, no, hemoglobinuria, perdón. ¿Por qué estaría positiva? Si pues una IBU no debería de causar que hubiera esto, ¿no? No tiene, o sea, no debería de hacer estos cambios. La hemoglobina, como se mide en las tirillas, es a través de que hay una reacción con la pseudoperoxidasa. Y esta fue la cosa que no me dejó cenar a gusto el martes. Y dije, ¿por qué fregados? Los grupos M tienen pseudoperoxidasa. Ya, obviamente uno se le olvidó todo lo de bioquímica hace mucho, pero tiene mucha lógica ya que lo tuve que leer. La pseudoperoxidasa pues va a tener que estar reduciendo y oxidando a final de cuentas en el grupo M, ¿no? Pues es todo lo que hace el grupo M, agarrar y soltar oxígeno. Entonces tiene que tener pseudoperoxidasas. Esto es lo que va a buscar la reacción de la hemoglobina en la tirilla. Entonces, ¿qué, qué va a tener también reacciones con peroxidasas? Lo más común, mioglobina. ¿Qué va a hacer la hemoglobina? Lo mismo, va a tener que estar agarrando y soltando también. Entonces, lo más común que va a dar hemoglobina positiva va a ser mioglobina. Una persona que tiene rhabdomiólisis va a salir como hemoglobina positiva. Ya si ves la orina es así negra totalmente y convulsionó, se aventó el maratón de Boston y luego le sale hemoglobina positiva, pero se aventó 42 kilómetros sin haber corrido en su vida y la orina está así negra, dices, no, no es hemoglobina, parece más mioglobina. Lo interesante y el fun fact, justamente ahorita como dice Selina, pues no debería de haber hemoglobina por una IBU, pero hay enterobacterias, staph y strep, que tienen pseudoperoxidasas. Entonces, ¿qué hacen? Salen positivas la hemoglobina cuando hay IBUs por estas bacterias. Entonces, son falsos positivos por estas bacterias y puedes tener una infección con hemoglobina positiva, pero realmente es nada más una interacción por estas bacterias y no es que haya hemoglobina realmente en la orina. Entonces, este es el fun fact que estaba. Sí, mi esposa se aburre mucho conmigo en la cena porque yo estaba de, ¿por qué? Por lo que no entiendo. Y ya viendo esto fue de, ya entendí. Y dije, mira, nunca lo había entendido esto antes. Entonces, esto es una cosa importante. Toda la clínica y tienes el por qué y dices, bueno, y te sale positivo hemoglobina. No es como, ya sé qué es, pero te puede empezar a orientar. Ya sabes hacia dónde o por qué puede salir y tiene lógica. A lo mejor es una persona que trae un lito. Ya no sería hemoglobina, pensarías en eritrocitos y qué tipo de eritrocitos y puedes empezar a juntar toda esta información. Pero es nada más entendiendo que busca la reacción, eh, tienes una idea por dónde va más o menos la cosa. ¿Qué busca en la glucosa? Lo mismo, es importante entender eso, que la glucosa en la tirilla no busca glucosa, busca una reacción de la glucosa. Entonces, al momento de que hay ácido ascórbico o bacterias, ya no hay glucosa normal, ya no reacciona con esto y va a salir negativa. Entonces, si hay bacterias en una orina con glucosa, que suena muy lógico,
o que se tardó en procesar, o que está tomando vitamina C porque ya va a ser frío y el COVID, etcétera, pues va a salir negativo. Entonces puedes decir, no, pues no, no hay glucosa, todo súper bien. Y puede ser positivo si va a tener un pH muy ácido, y esto pues puede ser por otras alteraciones. ¿Qué se les ocurre que pueda tener un pH muy ácido? Una persona que está también deshidratada por otros factores y luego a lo mejor dices que está deshidratada y luego le salió glucosa en la orina. No, si es diabético, entonces te puedes empezar a ir por otros lados si no juntas toda la información del paciente. Quería Doc, nada. entonces, Sí. si tienes un paciente con diabetes o con una X, o sea, está tirando glucosa por la orina, pero toma cantidades astronómicas de vitamina C, porque típico que le dijo la tía al abuelo, el que sea, que la vitamina C te quita COVID, que te quita todo, entonces está con una sobredosis, puede salir falso negativo, o sea, puede salir negativo. Sí, o sea, puede salir sin glucosuria, sí, pero depende qué tan descontrolada anda la glucosa en sangre. O sea, ¿Pudiera? vaya, ¿qué tanto afecta tomar la vitamina C en la medición de glucosa en orina? ¿Qué tanto te echaría mentiras? No sé, depende cómo lo estás midiendo, porque también eso es la otra. Si esto es pensando en tirillas, si lo estás midiendo ya en laboratorio bonito, lo que miden ahí es por exoquinasa, y ahí sí ya no afecta. O sea, ahí ya miden directa la glucosa por otro método. Y ahí Ah, ya, sí, es tirilla, tirilla. Ok, got it. Perfecto. exacto. Sí, en Gracias. tirilla a lo mejor sí dices, no, salió muy bien, pero si lo tomó en un laboratorio, eh, no centro de salud allá en donde el viento da vuelta, no debería ser tanto problema. Más bien, no debería ser problema. Perfecto, muchas gracias. De nada. Perfecto. Y proteínas. En esto no me metí mucho porque hay tanto debate y cosas demás. Y también para no quitarles mucho tiempo, ya, porque sé que es viernes también. Proteinuria. Básicamente, esto yo creo que es una de las cosas desde hace varios años que siempre nos dijeron, el riñón es perfecto, no pasa la proteína nunca porque es perfecto. No, sí, sí pasa. Nada más que no pasa mucho. Entonces, ¿cuánto se consideraría lo aceptable de proteína que puede filtrarse? Con que sea menor de 150 miligramos por día. En adultos se considera normal. Y en niños, con que no sea mayor de 140 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Fun fact, digo. Eso a lo mejor se los preguntan algún día en un examen. Pero los 150, eso se los aseguro que sí se los van a preguntar. Los de 140, no sé. Entonces, ¿qué hacen o cómo medimos la proteína para esto? Sí, exactamente. Por eso, como dice Vanessa, eso sí se lo van a preguntar en Internet, estoy seguro. La, la tirilla solo mide albúmina y lo mide en un rango que está arriba de 300 miligramos. Entonces, si está abajo de esto, ni va a aparecer. Si está arriba de esto, hasta, si recuerdo bien, 3 gramos, ya no va a aparecer. Entonces tienes un ranguito nada más donde verlo. Si es mucha, no se ve y vas a tener a lo mejor clínicamente así la espuma y todo. Entonces, pues bueno, hay que hacerle ya otro estudio. O si quieres hacer un tamizaje para ver si tiene riesgo de enfermedad renal crónica, el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular o que pueda desarrollar enfermedad micro y macro por diabetes, pues tienes que buscar un poquito más específico, que ya la tirilla se queda corta. La recolección de 24 horas sigue siendo gold standard, sí, corríjanme si no, pero hay muchas otras cosas que pueden equipararse y que son mucho más amigables. ¿Qué es lo molesta de la recolección de 24 horas? Pues 24 horas orinando en un bote no está divertido. Aparte que la gente o orina de más o orina de menos. Aparte, pues es no salir de tu casa porque andas en la oficina y cargando tu bote. Ah, espérame, ahorita vengo. O al revés, saliste y chin, dejé el bote en la casa. No es como que puedas estar ahí y no es como que voy a orinar en el bote del Gatorade porque luego te va a salir con otras cosas, etcétera. O sea, no está fácil. Y se puede hacer, sí. ¿Qué ventajas tiene esto? Idealmente tienes una idea más real. Como quiera, tienes que comentarle al paciente de la actividad, de los cambios que tiene que hacer, de la dieta,
Y la ventaja es que puedes ver más proteínas más que solo albúmina, que la tirilla solo mide albúmina y aquí puedes ver otras cosas, tener una impresión un poquito más real. Pero es bastante incómoda, es más difícil. Y si le pides proteínas totales o albúmina de 24 horas, son botes diferentes. Entonces, no se pueden tomar el mismo día. Entonces, en el laboratorio, supongamos que le quieres pedir, hay un gato en el video, perfecto. Ya me hicieron la práctica feliz. Tendrías que tomar un día de llenar un bote y otro día de llenar otro bote. Entonces, muy complicado. Puedes utilizar relación albúmina-creatinina o proteína-creatinina, que esta funciona bastante bien. Se ha encontrado relación muy buena con la proteína de 24 horas, pero no para todos los casos. Eso es algo bien importante. Para pacientes diabéticos, para correlacionar con riesgo cardiovascular, para correlacionar con progresión, enfermedad renal crónica, sí, pero específicamente nefropatía diabética y otras comorbilidades, no, no es para todos así como que es lo mismo exactamente, pero se puede hacer mucho más fácil y pues es mucho más rápido y mucho más sencillo. Entonces se puede utilizar. Y si quieren buscar, por ejemplo, proteínas de Benz-Jones, cadena ligera, pesada, etcétera, electroforesis. Entonces es otra de las opciones. Eso ya no es un ego normal, pero se puede. Y ya, perfecto. Esta me encanta porque la usamos y es de claro, ahí está. Y honestamente, hasta que la leí ahorita fue de más clara. La esterasa leucocitaria, ¿qué mide? Está dentro de los granulocitos de neutrófilos que se lisaron. Entonces, si la encontramos, significa que hubo granulocitos, hubo neutros que ya se destruyeron y nos dice pues que hubo inflamación / infección, ¿no? ¿Qué pasa para hacerla negativa? Vitamina C, de nuevo. Si hubo glucosuria, si hubo proteinuria y se inhibe si la persona, mucho si la persona estuvo tomando cefalotina o tetraciclinas, más o menos si la persona estuvo tomando cefalexina y poquito si tomó tobramicina. Si tiene una gravedad específica alta, evita que como que está más concentrado, digamos, no se rompe la célula, el granulocito. Entonces no se rompe, no se lisa y no se libera, no se mide, entonces no sale positiva. Entonces, si se fijan, cosas tan simples como vitamina C, glucosuria, proteinuria o cualquier otro antibióticos, no. Entonces no tiene infección porque la esterasa está negativa. No, hay que tener en cuenta esto. ¿Y qué puede hacer que salga positivo? El formaldehído, que es algo que se usa para preservar la muestra de orina. Entonces, no importa, ya le pusimos formaldehído porque se va a tardar más de 3 horas. Pues ya salió negativa la esterasa. Entonces, se tardó más de 3 horas. A lo mejor se perdieron los leucos porque ya tardó más de 3 horas y la esterasa. Entonces, tu infección que andabas buscando ya valió. Si tiene imipenémero, o clavulonato en la orina, o sea, que lo haya tomado, va a salir positiva. Entonces ya de entrada también ahí ya perdiste otra información y toda la orina que no tenga color va a salir positiva. Entonces, again, esterasa leucocitaria tiene muchas cosas que nos puede alterar para un lado o para otro. Y nos lleva a los más famosos y antiguos de todos los nitritos. No, es que está negativo, no tiene infección. No, es que está positivo, tiene infección aunque no traiga ni un síntoma. Y aquí es donde nos llega algo importante. Las bacterias que producen, que tienen nitrato reductasa, que cambian nitratos a nitritos, son principalmente gram negativos de los patógenos urinarios. Entonces dices, perfecto. Si encuentro nitritos, significa que andaban estas bacterias por ahí en la orina y cambiaron de nitratos a nitritos. Muy bien. Sí, pero las pseudomonas, los Staphylococcus albus y los Enterococcus no tienen esta enzima. Entonces pueden andar viviendo felizmente ahí, crónicamente infectando catéteres y haciendo todo, y jamás van a salir positivos los nitritos porque no van a tener esta enzima. ¿Y qué pueden hacer negativos este resultado? Una dieta baja en nitratos, que serían verduras, o sea, mucha gente, me incluye en primera fila, y que la orina tenga periodos muy cortos en la vejiga. ¿A quién se les ocurre que tendría muy poquito tiempo en vejiga la orina?
¿Quizás la gente con hiperplasia prostática que están yendo mucho al baño? O, digo, sí se puede también, o ali con una sonda, ¿no? Pues llega la orina y se va luego, luego. Entonces, ni le das chance de que las bacterias, si andan ahí, la cambien. Y es importante que tenga una sensibilidad baja y una especificidad alta. Entonces, salen negativos, no te dice nada. Sale positivo, ok, si tiene infección. Entonces, por eso de no, es que no trae nitritos, no es infección. No, no trae nitritos no significa nada. Si trae, estamos de acuerdo, si parece una infección o si te habla de que puede haber bacterias gram negativas que lo estén causando. Y entonces ya con la esterasa, con los nitritos, con los leucocitos y la clínica dices, ok, ya estamos hablando de más datos. Ya de las últimas, las cetonas, busca nada más si hay acetato y acetona, no busca la beta hidroxibutirato. Y como les van a preguntar también en interna cuál es la más específica para cetocidosis, pues es beta hidroxibutirato. Y esta como tal pues puede causar por vómito, ayuno, etcétera, y es por una reacción con nitroprusiato. Entonces, así que ustedes digan super ultra mega, vaya, lo que van a buscar aquí es para personas que hayan estado en ayunos prolongados, pero tener en cuenta que no ve todos los cuerpos cetónicos, solo estos dos, y no ve hidroxibutirato. Y súper puntual, porque ya me extendí, la microscopía. No me metí a los cilindros y eso, porque eso es todo una clase de cada eso nada más. Células que reportan eritrocitos. Básicamente va a haber de dos formas, isomórficos y dismórficos, ¿no? Isomórficos son los normales. Estos nos dicen que están posterior al glomérulo y a los túbulos, y los dismórficos. Los dismórficos siempre nos dicen es que están diferentes o están raros de forma porque tuvieron que pasar por el glomérulo y demás. Sí, una parte, pero realmente lo que los cambia de tamaño y de forma y todo no es nada más el hecho de que pasan, sino es el hecho de que tienen que pasar por los túbulos. Tienen que pasar de presiones, de volúmenes, de gradientes y todo esto, y terminan quedando de formas y tamaños y todo raras. ¿Para qué nos sirve saber eso? ¿De dónde es el sangrado? ¿Glomerular o posterior al glomérulo? Entonces, ¿cuánto se consideraría un sangrado glomerular o posterior al glomérulo? Depende ya de dónde lo lean y lo busquen, pero si les reportan eritros que son dismórficos, te hacen pensar que es un sangrado a nivel del glomérulo, y si no son dismórficos, que es algo después. ¿Qué después? Cáncer, una piedra, un traumatismo, etcétera. Los leucos, a final de cuentas, neutrófilos, inflamación, infección, pueden estar relacionados con IBUS, muy común que se relacionen con secreción genital y pueden presentarse con nefritis intersticiales también, igual, inflamación, algo agudo. Eosinófilos relacionados también con nefritis intersticial alérgica, prostatitis, pielonefritis crónica, esquistosomiasis urinarias. Eso, insisto, como muy específico fuera de la nefritis intersticial alérgica, que por sí también es muy específica. Y los linfos, rechazo en pacientes con trasplante renal. Este es algo como que va a asociarse, pero como quiera hay que hacer una biopsia. Y los macrófagos en pacientes con glomerulonefritis activa o posttransplantados con infecciones del virus BK. Y hay muchas causas que aquí sí pues es necesario meterse más. Por eso, uno, no es mi área de expertise, y dos, no es mi área de expertise. No les quiero echar más mentiras. Por último, las células tubulares epiteliales. Estas va a haber muchas, va a ser muy diferente y de dónde los vamos a estar viendo. No debe de haber en una persona sana. Nos dice que hay daño tubular, que esto puede ser por necrosis tubular aguda, nefritis intersticial o que hay rechazo agudo. Puede haber en diferentes, o sea, cualquier cosa que nos esté dando células tubulares epiteliales, pues está muriendo, se está lastimando el glomérulo o los túbulos. Entonces, definitivamente, bueno, el glomérulo, perdón, los túbulos, el riñón, básicamente. Entonces, eso nos habla de algo, hay que investigar qué hay. Puede haber, sí, hay daño glomerular, pero regularmente en menor cantidad.
Si es el epitelio de transición, es el que va desde los cálices renales hasta la uretra proximal, y lo más común aquí sí es algo relacionado con neoplasias, litos, obstrucción o catéteres o stents, algo ya mecánico o tumor o una piedra o algo que esté causando pues traumatismo, fricción y las está liberando. Y por último, las células epiteliales escamosas, que son normales que estén en escasa cantidad. Y si hay muchas, nos habla de que hay una secreción o una contaminación, perdón, de secreción genital. O sea, la técnica de la muestra, no necesariamente algo patológico como tal. Okay. La otra es nada más una imagen que ahorita explico por qué la puse. Pero, insisto, hay mucho, 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 mucho más que rascarle todavía, ya metiéndose a cada uno de los cristales, los uratos y cómo van y demás. Pero creo que uno, obviamente cualquiera de los nefrólogos se los puede explicar 10,000 veces mejor que yo. Dos, creo que cada uno es una clase en serio. Y tres, lo que más me gustaría es que el ego, lo puedan ver como una herramienta que no sea nada más para, trae una IU, no trae una IU. Vean y júntenlo con lo que necesiten saber del paciente y todo lo que le puedan sacar. Por ejemplo, no lo puse, pero estaba revisando para esto. El urobilinógeno nos habla de ese metabolismo de todas las bacterias a nivel de intestinal, y si esta aumenta nos habla de enfermedad hepática, enfermedad también a nivel intestinal, pero principalmente hepática, y lo ves en el ego. Entonces dices, pues sí, le pedí un ego a ver cómo estaba, y pues lo estás viendo en el ego, pero pues tienes que sospechar de un problema hepático, cómo están las transaminasas, cómo está la historia, cómo está la bilirrubina, o sea, tienes que ir conectando todo ese punto. Y la verdad es muy importante como entender de qué está buscando o cómo lo está haciendo el estudio para saber qué tanta validez le voy a dar a lo que estoy investigando. Porque como ven, tomo vitamina C. Y ya desde ahí dices, pues muchas cosas de mi ego no van a ser muy, muy útiles. No que no se lo pidan, pero tengan en cuenta que a lo mejor mucha de esa información ya no va a ser tan súper fidedigna como a veces decimos, no, 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 el ego está bien porque no trae nada. O al revés, trae N cantidad de leucocitos. Ahí está, ese es el problema. Eso a lo mejor no es todo nada más eso. Entonces, no sé si algo les pueda aclarar de dudas o si explico mi última imagen, que es una idea que he traído dándome vueltas la última semana. ¿No? Pues yo tengo duda de si hay como tantas como falsos negativos, falsos positivos y así, como que aparte de, bueno, como lo de anamnesis y el historial del paciente y así, que tener todo eso en cuenta, ¿hay alguna alternativa más, pues sí, más confiable o más específica? ¿Para qué? Esa es la pregunta, yo creo. Para infección, para falla renal, es que yo creo que esa es la pregunta, o lo que quisiera como que se llevaran principalmente. Es muy común y lo van a empezar a vivir mucho desde el servicio, desde clínicas. O el paciente o la paciente no trae ninguna molestia, pero por algo le tomaron un examen general de orina y salió con 6 leucocitos, nitritos negativos, esterasa leucocitaria negativa, no tiene disuria, tiene desmopujo, nada. No, hombre, hay que empezarle ciprofloxacino, hay que empezarle X, cualquier cosa. Ni te digo muchos más, gentas, amicas, lo que sea, por esas cosas. Entonces dices, ¿realmente lo necesita? ¿Realmente sospecho que sea una infección? ¿Realmente creo que el cuerpo no puede manejar esos datos de infección? O al revés,
estoy sospechando que está teniendo una infección tan importante el riñón que me está mostrando en el ego también estos cambios. Entonces, si estás sospechando eso, o es que aparte está teniendo proteinuria, se está levantando en la noche, tiene edema de miembros pélvicos, ok, a lo mejor va a terminar en algo mucho más hardcore, digo, refiriendo con nefro, de una biopsia, porque está sospechando algo más, pero todo depende mucho hacia dónde. Creo que algo que espero que empiece a cambiar mucho con ustedes, y ustedes me refiero que generaciones más jóvenes, que no se convierten en ese de traigo fiebre. Bueno, pues tómate una BH, Lego y, por ejemplo, hoy justamente vi a un paciente que le pidieron reacciones febriles en un hospital, vamos a dejarlo así. Entonces dices, ah, ustedes saben que pues no son muy útiles y cada vez están más en desuso. Entonces, más que eso es pues, por dónde le busco. Hay que interrogar, hay que explorar y todo esto. Entonces, no, no creo que haya una mejor, vas bien. La cosa es qué quieres buscar y en eso le apuntas. Pero imagino si hace esto nada más un ego. Como les digo, honestamente ya aprendí más cuando me invitaron, que de nuevo les agradezco. Yo dije, ay, si le digo uno de los nefros, yo creo que los va a explicar mejor que yo. Pero gracias a uno de los futuros o probables futuros residentes de internet con nosotros, que dice una doctora, que dice que programa cada cierto tiempo salirse de su zona de confort académicamente para retarse y para seguir creciendo. Se me quedó muy grabado cuando dijo eso y dije, y sí, me hicieron sufrir un poquito porque esta semana estuvo bien pesada, pero por eso una disculpa de todos los errorcitos y se quedó muy rascuacha la presentación. Pero honestamente revisando esto dije, si esto es el ego que usamos de todos los días y tiene tantas cosas que tiene falsos positivos y negativos y demás, eso es el tip. Pónganse a revisar lo que altera VHs, lo que altera todo y todo está lleno de esto. Entonces, basamos muchas decisiones en cosas que pensamos que son infalibles y para nada. Entonces, por eso el juicio clínico, el integrar, el entender y el pensar en lo que nos dice el paciente, lo que exploramos y lo que juntamos con esto es necesario. O sea, no, por eso no podamos quedar, está normal, no tiene nada. Entonces, sí, básicamente, dije mucho y nada. No, sí, muchas gracias, doctor. Y no, hombre, ha estado súper bien la presentación. Yo no aprendí un chorro. Y muchas gracias a usted por ayudarnos con este tema. Gracias a ustedes. Y si quieren el último minuto para que ya sean libres, ¿saben dónde es esto? Yo también lo tuve que buscar, yo no tenía ni idea que era ahí, pero para los que estén aquí en Monterrey, yo creo que lo han oído, bueno, en cualquier lugar, pero en Monterrey pues estamos viendo muy, muy, muy directo. Y bueno, en otros lugares en el país es Haití. ¿Sabían que Haití fue el primer país que se independizó de América? Sí, y aparte fue, según yo, la primera revolución de puros africanos, ¿no? O sea, no había ni un europeo ahí que se independizó. Exactamente. Perfecto, Selena, exactamente. Y con todo lo que está pasando ahorita, dices, pues, ¿por qué? Si los primeros y todo, y pues piensas, le ha ido muy mal, etcétera. Nada más por un libro que estoy leyendo que no tiene nada que ver con medicina. Fue el primer país que se independizó en América. Se independizaron de Francia y al momento que se independizaron eran africanos, eran esclavos y les dijeron, muy bien, te independizaste. Bueno, nos debes 200 billones de dólares o no me acuerdo qué francos en ese momento porque te quedaste con todo lo que estábamos plantando. Entonces, fue en 1801, si recuerdo bien. O sea, el país nació debiendo 200 billones de dólares. O francos, de nuevo, lo siento, no me acuerdo. Eso fue hace 220 años, literalmente. Y lo que estamos viendo ahorita es parte de esas decisiones de hace 220 años y por eso siguen teniendo esas repercusiones ahorita. No estoy diciendo de, sí, pro, no, el rush, nada más para entender.
Entonces, ¿por qué me acordé de esto ahorita viendo este tema? Porque literalmente, igual que poder entender lo que me llamó la atención de las pseudoperoxidasas y demás, todas las cosas que nos rodean, si te metes poquitito, empiezas a ver cómo funcionan desde abajo y dices, ah, no, nada es tan simple. O sea, nada, todo tiene muchas complejidades y un lugar tan interesantemente bonito está lleno de mucha historia bien intensa y bien oscura. Y así está pues todo básicamente. Entonces, si algo les da curiosidad, déjenle, entren y se van a llevar sorpresas para bien y para mal, pero no se queden con él, ¿no? Pues así es. Entonces, nada más eso es por lo que tenía esta idea últimamente. Y pues muchas gracias, espero les sirva. Y cualquier duda, de hecho, está 99% basado en el comprehensive de renal. Entonces, lo pueden checar de cualquiera de estos libros. Y pues si lo que les pueda ayudar, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos nada más pues el certificado de agradecimiento por el taller. Y pues sí, sin más, muchas gracias por su tiempo, por el estudio que he hecho. Y sí, muchísimas gracias. Gracias, que tengan bonito fin. Bonito Nos fin. vemos. Muchas gracias, doctor. Siempre es un placer. Gracias, Gracias. doctor. Bye. Nos avisan cómo sigue todo ese caos cuatrotero. Te Espero que bien. enterarás por el WhatsApp porque estamos todos en lo mismo. Ay, ya sé. Ya Bueno, anunciaron por Twitter que básicamente lo pusieron ahí en el WhatsApp, pero básicamente es de que, ay, ya paren de chingar, esto es una simulación, no es tan importante, ya cuando será, será. Así literal pusieron por el Twitter y yo, ay, güey.